mejor de las tardes, amigos, la tarde del jueves, que siempre es propicia aquí en nuestra revista para hablar de temas relacionados con la medicina. Y hoy es un privilegio que nuestro programa coincida con el Día Internacional de la Inmunología, día que cobra una importancia tremenda en estos tiempos de pandemia. Y en nuestro país, pues se celebra a lo grande, porque las instituciones relacionadas con la inmunología muchísimo han hecho y continúan haciendo por la existencia de las vacunas, de análisis importantísimos que nos han permitido, bueno, pues ir llevando desde el punto de vista médico esta situación de crisis, que es una gran crisis en el mundo, una crisis médica. Y estoy feliz porque he logrado en un día como hoy reunir a 3 excelentes doctoras, son doctoras en ciencias, investigadoras y profesoras titulares, que tienen en su mano el poder de haber actuado no solamente en las vacunas, sino en tantas otras cosas. Va a ser hermoso que conozcan del trabajo de estas doctoras. Una es la directora del Instituto de Inmunología, de Hematología e Inmunología. La otra doctora, que es investigadora del IPECA, es la presidenta de la Sociedad Cubana de Inmunología. Y la tercera doctora, además de todas sus especialidades, es la directora de un centro muy importante, que es el Centro de Inmunología e Inmunoterapia, que está todo relacionado con ella lo va a explicar, con algo que es fundamental para la existencia de los candidatos vacunales. Sí, esos que ya comenzaron en ensayos clínicos y que muy pronto comienza la vacunación masiva, sino que ya comenzó. ¿Cómo ha influido todo esto? Qué bueno poderlo abordar en un día como hoy, donde también nos va a acompañar una cantante y actriz siempre feliz que está en nuestra sección cultural y va a estrenar un tema musical precioso. Solo les adelanto que se llama Sonrisa. ¿Por qué se llama así? ¿Quién es su autor? ¿Qué significa cantar en estos tiempos ese tema? Espérelo en las noticias culturales. Es una suerte, como siempre digo, contar con nuestra revista, con 15 años de existencia, ya vamos para 16, porque eso nos ha permitido poder contactar, como digo yo, siempre con especialistas de primer nivel. Y en estos tiempos de COVID, las relaciones de nuestro programa con el Instituto de Hematología e Inmunología se han fortalecido muchísimo, porque de ahí, bueno, porque hemos podido comprender muchos procesos importantes, no solo en el desarrollo de todas las estrategias que ha trazado la medicina para enfrentar la COVID, sino en muchos otros elementos que ustedes lo han disfrutado aquí en nuestro programa, porque hemos hablado de hemofilia, de un grupo importante de enfermedades que se tratan en este instituto. Pero hoy es un verdadero privilegio en el Día Internacional de la Inmunología contar con la directora de este centro, que también le adelanto que es profesora e investigadora titular, doctora en ciencias, que es la doctora Consuelo Macías Abraham, que además es la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Inmunología, la jefa del Grupo Nacional de Inmunología del Ministerio de Salud Pública. Y ella es doctora que no le gusta, como usted dice, que le diga todos los títulos, pero en el Día de la Inmunología tengo que decir todos esos lugares a que no solo pertenece, sino que actúa todos los días y más en este tiempo de pandemia. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Por el trabajo y por el Día Internacional de la Inmunología. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué sucede en el mundo que fue necesario crear un Día Internacional de la Inmunología? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Que hay que llamar la atención sobre la inmunología. Bueno, buenas tardes, Raquelita. Para nosotros siempre es un placer acompañarte en este programa. Te agradecemos la oportunidad. Para responder esa pregunta, yo pienso que primero debemos decir qué es la inmunología. La inmunología es una especialidad médica que tiene un contexto muy amplio
Es una disciplina biológica que se enfoca desde la profilaxis y prevención de enfermedades hasta el diagnóstico de laboratorio y el tratamiento de enfermedades que surgen por trastornos del sistema inmunológico. Pero asociado a esto, la inmunología tiene un componente muy importante que es que permite investigaciones biomédicas que profundizan en el conocimiento y permiten elaborar productos y tecnologías. Y esta ha sido una de los valores agregados más grandes que ha tenido la inmunología en nuestro país con los centros actualmente de BioCubaPharma y la biotecnología cubana, que nos ha permitido, en el marco de esta pandemia, poder tener la disponibilidad. Ahora, ¿qué pasa? Esa es la inmunología. Y por tanto, se necesitaba en el mundo hacer una mirada hacia un día que representara para la población la necesidad de conocer que esta especialidad existía y hacer un llamado a la población en el sentido de prevenir infecciones, de prevenir enfermedades y de hacer profilaxis. Y por eso es que surge este día a iniciativa de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas y que desde el 2005 fue iniciativa de la Federación Europea de las Sociedades de Inmunología celebrarlo a nivel internacional. Y a esto, por supuesto, se unen todos los países que tienen sociedades nacionales de inmunología y dentro de ellos la Sociedad Cubana de Inmunología lo ha celebrado siempre cada año y a ellos, bueno, se unen las celebraciones del Grupo Nacional de Inmunología, de otras asociaciones de inmunología del país y de todos los centros que unen no solo especialistas médicos, sino profesionales vinculados a la especialidad. Usted las ha mencionado, a casi todas con un trabajo continuado. Pero bueno, usted está al frente del instituto, digamos que puede tener una visión de esta pregunta que voy a hacerle. ¿Cuál considera usted que ha sido el impacto en la salud cubana del trabajo realizado, no solo este año, sino a lo largo, porque son investigaciones de muchísimo peso y tiempo y dedicación de los profesionales? ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo de la inmunología en la salud pública cubana? Bueno, primero debemos comenzar diciendo que la inmunología comienza a ejercerse y surge como especialidad médica en Cuba desde el año 1966 prácticamente, que es cuando se funda el instituto y además que existían otros centros como el CENIT y otros que ya tenía especialistas vinculados a trabajo de la inmunología en Cuba. Pero la inmunología fue creciendo muy tempranamente en nuestro país. Yo pienso que de los países de Latinoamérica fue uno de los primeros donde surge esta especialidad y eso nos ha permitido a través del tiempo, además de un desarrollo muy grande en diferentes áreas, comentar que de los logros más importantes que tenemos para la salud cubana están el programa de atención integral a las inmunodeficiencias primarias, o sea, atender de manera multidisciplinaria al paciente inmunodeficiente, o sea, aquel paciente que tiene trastornos del sistema inmune. Fundamentalmente aquellos que hemos podido crear un registro nacional que tienen estos defectos de tipo genético congénito, incluso a veces de tipo familiar, y aquellos pacientes que secundariamente a otras enfermedades o a determinados tratamientos generan estados de inmunodeficiencias que requieren atención médica. Además del ser hoy el Día Internacional de la Inmunología, también se ha creado para estos pacientes, para su atención a nivel mundial del 22 al 29 de abril, precisamente para que coincida en el día final con el Día Mundial de la Inmunología, la semana o jornada de las inmunodeficiencias primarias en el mundo. Ese es uno de los logros que ha tenido y un impacto en salud porque estos pacientes están registrados, estos pacientes se atienden desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico. En ellos se han instaurado nuevas terapéuticas en el país, han tenido acceso a medicamentos que han necesitado y evidentemente hemos logrado una mejor calidad de vida. Otro impacto muy grande en la salud pública cubana de la inmunología ha sido el desarrollo del trasplante. O sea, no se puede trasplantar un riñón, no se puede hacer un trasplante hematopoyético, un trasplante de médula ósea, ni por los nefrólogos ni los hematólogos, sino lleva previamente un estudio de la histocompatibilidad que hace el inmunólogo, que es conocer las compatibilidades que pueden existir entre el receptor y sus posibles donantes.
de manera tal que uno seleccione el mejor donante para ese receptor. Y eso permite que, por ejemplo, en el caso del trasplante renal existan menos rechazos agudos y crónicos posterior al trasplante y haya una mejor supervivencia del órgano trasplantado. O sea, en el instituto nuestro se hace el programa de histocompatibilidad o estudio de histocompatibilidad para todos los trasplantes del país. Y hago énfasis en el renal y el hematopoyético porque son los que más necesitan de la histocompatibilidad para ser exitosos. Tuvimos también la suerte de hacer un programa por el Día Internacional de Trasplante y estuvo con nosotros el doctor Alexander Mármol y conocimos también de todo esto y del trabajo del instituto. Doctora, solo me queda felicitarla a usted y a todo el colectivo de inmunólogos de Cuba y del instituto en particular, no solamente por el día, sino también por todos los reconocimientos que ha recibido el instituto. Por citar algunos, este año recibieron la bandera de proeza laboral, también diferentes trabajadores suyos, el sello Sensibilidad, Humanismo y Solidaridad, y un grupo también de trabajadores, la distinción de Jóvenes por la Vida, entre otros, porque han recibido muchísimos y merecidos reconocimientos. Felicidades. Muchas felicidades, doctora. Cuando regrese, mis buenos amigos, vamos a estar conversando con la presidenta de la Sociedad Cubana de Inmunología. Hoy, en De Tarde en Casa. La bienvenida y la felicitación en el Día Internacional de la Inmunología para la doctora Ana Beatriz Pérez Díaz. Bienvenida, doctora. Doctora en ciencias, profesora e investigadora titular, especialista de inmunología, destacada investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí y presidenta. Yo le decía a Consuelo, qué bueno contar con la presidenta de la Sociedad Cubana de Inmunología. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar aquí. Y sería bueno en el Día Internacional de la Inmunología conocer los objetivos de la sociedad cubana. Ya la doctora Consuelo adelantaba que forma parte importante de toda, digamos que la gestión internacional que está implicada en esta celebración del día. Pero desde Cuba, ¿quiénes se unen en esta asociación? ¿Cómo trabajan, doctora? Bueno, buenas tardes, Raquelita. Un gusto estar con ustedes acá en este programa de alta audiencia. Bueno, sí, la Sociedad Cubana de Inmunología se funda como agrupación científica en 1995. Su presidente fundador fue precisamente el profesor Gustavo Sierra, a quien dedicamos el día de hoy junto a otro grande científico que perdimos este año, a principios de año, el doctor Jorge Gabilondo. Ambos destacadísimos. El profesor Gustavo Sierra, creador de la vacuna antimeningocóxica. El doctor Reyes anunció su fallecimiento. Ayer, lamentablemente, lo perdimos físicamente. Nos deja un legado enorme de sabiduría y de ejemplo como científico y como ser humano. Y también el doctor Jorge Gabilondo, porque ha sido un destacado pionero de la biotecnología en Cuba y también creador del anticuerpo monoclonal itolizumab, que se usa actualmente en el tratamiento frente a la COVID. O sea, dos personalidades importantes a los cuales la Sociedad Cubana de Inmunología, que es una agrupación científica cuyo objetivo principal es el intercambio científico, la actualización, girar la ciencia hacia la solución de los problemas de la salud pública, y esta congregación, que es fundamentalmente de profesionales, técnicos y estudiantes, que actualmente tiene más de 700 miembros en nuestro país, es una de las sociedades importantes a nivel de Latinoamérica, pues tenemos la dicha de celebrar hoy este día, que es un día mundial, que todos los del gremio celebramos, y que estamos desarrollando un grupo de actividades precisamente para esta celebración. Nuestra sociedad organiza eventos, organiza sesiones de intercambio, discusiones, análisis, polémicas científicas, y siempre trata de aportar algo a las soluciones de los problemas precisamente de la salud pública cubana, pero también en aras de contribuir algo a la medicina mundial. Ya, siempre trata, ¿no? Contribuye muchísimo y ha sido de gran peso en estos tiempos de pandemia, doctora. ¿Cómo podría resumir la actuación
de la sociedad y en general de todos los inmunólogos en estos momentos de la COVID-19? Bueno, particularmente como parte de esta jornada del Día de Inmunología, no quería dejar de decir que entre las actividades importantes que estamos planificando, y de hecho este día escogemos para un tercer anuncio del Congreso Latinoamericano de Inmunología, que nuestro país es sede este año por la relevancia del trabajo precisamente de esta ciencia en nuestro país, dirige la Sociedad Latinoamericana un cubano, el doctor Oliver Pérez Martín, que es nuestro antiguo presidente, y ese congreso lo vamos a tener en noviembre de este año, del 1 al 5 de noviembre, con toda la Asociación Latinoamericana de Inmunólogos. También como parte de este grupo de actividades, tenemos una jornada científica estudiantil que comienza hoy, nacional. Tenemos la inauguración de una cátedra importante en la Universidad de Oriente, también de un inmunólogo relevante cubano. Tenemos una serie de programas, por ejemplo, muy próximamente comienza un seminario online de alcance internacional sobre las vacunas cubanas, donde habrá oportunidad de que investigadores científicos de diferentes contextos del mundo puedan intercambiar con nuestros científicos. Y también nos hemos atribuido el derecho de incorporar en nuestra jornada 2 programas de excelente factura, que su equipo de realización nos ha permitido incorporarlo, que son precisamente de la pupila asombrada. El del jueves pasado y el de este son también dedicados a la inmunología, a los logros de la inmunología y como su colofón más importante, las vacunas cubanas contra la COVID. Merecidos homenajes y merecidos programas al desarrollo de la inmunología en Cuba y a doctores como ustedes, porque lo hacen personas día a día. Y aunque usted hoy está en representación de la Sociedad de Inmunología de Cuba, no puedo dejar pasar su presencia aquí como investigadora del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que está enfrentando y que enfrenta día a día, gran conocedor de todo lo que está pasando con la COVID-19. Hoy amanecimos con la triste noticia de un aumento significativo de fallecidos. Doctora, usted que está en el IPK, ¿qué puede decir a los amigos que nos siguen, a todos los que estamos muy preocupados por el avance, por la rapidez del contagio? ¿Qué puede decirnos hoy? Hoy precisamente, 29 de abril. Sí, bueno, el mundo está sumergido en una crisis tremenda de orden no solo de salud, también económico, social. Nuestro país no es ajeno a esto. Realmente, a pesar de todo el esfuerzo descomunal que se ha hecho por el sistema de salud, por el gobierno, por todas las intenciones puestas en función del control de la epidemia, no hemos logrado en estos momentos controlarla. Tenemos la tremenda dicha de contar con varios candidatos vacunales que ya están en su fase 3 y que se están poniendo a la población incluso por una intervención poblacional. Sin embargo, esto no basta. La conciencia ciudadana de las medidas que tenemos que tener en cuenta para prevenir el contagio, para prevenir la transmisión, puesto que sabemos que hay una serie de factores de riesgo. Realmente están una serie de enfermedades que hacen más vulnerables a algunas personas que a otras. Las personas mayores son más susceptibles de padecer la forma grave de la enfermedad. Sin embargo, no podemos confiarnos. El IPK, de hecho, tiene una investigación en la inmunología precisamente, tratando de buscar marcadores que distingan a las personas que se van a agravar de las que no se agravan. Marcadores tempranos de este tipo de evolución. Y es que todos... Discúlpeme, doctora, pero puede que aparezca que esté en la investigación en marcador, pero uno siente que los pacientes ahora es tan rápido, porque antes, yo recuerdo que, por ejemplo, el primer caso aquel de Italia que atendieron ustedes, llegó al hospital como el 10, una cosa así, fue empeorando y murió el 18, pero ahora yo noto que es en un tramo muy corto que la enfermedad como que vuela. Sí, realmente, normalmente las infecciones virales cuando van pasando en las poblaciones como que se van adaptando a esa población y van surgiendo variantes virales por mutaciones de las proteínas del virus que van
optimizando la capacidad de multiplicación del virus. Y puede precisamente acontecer esto de que el agravamiento ocurra en un estadio más temprano de la enfermedad. Y en la investigación que ustedes están trabajando, el marcador puede decir, esta persona va a ser más rápida, le va a ser más rápido. Pudiéramos encontrar personas que con mucha probabilidad tienen el riesgo de agravarse. Ya. Eso. Y que, o sea, es parte de una investigación básica que puede dar resultados para introducir una serie de intervenciones que pueden apoyar. ¿Qué pasa? La avalancha de casos positivos en este tipo de epidemia de transmisión respiratoria hace que los sistemas de salud tengan un contexto de alta demanda, ¿no? Y eso hay que priorizar a veces los pacientes que son más vulnerables a tener formas graves de la enfermedad. Lo que quería transmitir es que no solo los factores de riesgo, esto de las comorbilidades, de las edades avanzadas, porque hay personas que genéticamente están predispuestos a tener formas graves. Y ahí tenemos los jóvenes que pueden agravar, tenemos los niños que pueden agravar. O sea, de ninguna manera nos podemos confiar. Y esa predisposición genética, nadie la sabe. Claro. Porque normalmente uno no sabe porque además un joven o un niño no se ha hecho prueba, es decir, yo lo digo de esta forma tan sencilla y usted dirá, porque quisiera tocar aún más la sensibilidad de cubanos y cubanos y aprovechar la presencia suya, ya lo hice con la doctora Consuelo, no solamente para agradecer y felicitar por el Día de la Inmunología, por el trabajo que hacen, sino porque siento que nuestros amigos, los que ven nuestro programa, aún no entienden la baja percepción del riesgo que puede estar circulando entre todos y que pueden de forma a veces incluso ingenua, o por qué no hacer un análisis correcto, ir contaminando. Y la situación se está tornando difícil, y sobre todo difícil por lo rápida. Por lo rápido que ocurre. Y siento mucho, igual que todo nuestro pueblo, el fallecimiento del doctor Sierra. Y bueno, doctora, gracias. Gracias por estar aquí y por el trabajo que realizan. Sí, quisiera apuntar algo más, disculpa Raquelita, referente a la vacunación, que aun cuando estemos vacunados no debemos descuidar las medidas de prevención. De ninguna manera. El virus puede cambiar, puede seguir cambiando. Y precisamente el IPK está en un estudio hasta qué punto los anticuerpos que levantamos con las vacunas nos pueden proteger contra nuevas variantes virales que vayan apareciendo. O sea que tenemos que mantener esa conciencia de prevención. Y sí, gracias doctora. Y mis buenos amigos, si podemos hablar de 5 candidatos vacunales es porque se produjo en Cuba por un grupo muy importante de científicos inmunólogos, entre ellos la famosa proteína del virus, que es la que permite, pues poder hacer estos candidatos vacunales. Mi próxima invitada es la directora del grupo que produce la proteína del virus. Es un placer tener a esta doctora en ciencia, excelente inmunóloga. Espérenla, que llegará en minutos porque ahora voy a pasar a nuestro momento cultural. Mis buenos amigos, si nos acompaña desde las 6:30 de la tarde, sabrá que hoy dedicamos nuestra revista al Día Internacional de la Inmunología, que se celebra hoy, 29 de abril, y que hemos contado con la presencia de excelentes especialistas, doctoras en ciencias, investigadoras y profesoras titulares, inmunólogas, por supuesto. Y yo les adelantaba que nuestra próxima invitada es una persona muy modesta. Le suben los colores a la cara si empiezo a decir todos sus títulos y si digo el aporte fundamental de su trabajo y de su grupo de trabajo por la existencia de los candidatos vacunales, sí, esos que todos queremos ponernos y que de hecho ya se están poniendo, bueno, pues es un privilegio contar con la presencia de esta doctora hoy en nuestro programa, la doctora Belinda Sánchez, doctora en ciencia, como les decía, investigadora, profesora titular, y es la directora de Inmunología e Inmunoterapia del Centro de Inmunología Molecular y la secretaria de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de Inmunología, que eso hay que decirlo, doctora, estamos en su día. Felicidades. Muchísimas gracias. Por el día y también por todo lo que ha hecho. Uno con ese
poco conocimiento de la ciencia, pero sí tenemos claro que se ha hablado mucho de eso que ustedes han creado, que es la famosa proteína del virus, que ha permitido que existan 5 candidatos vacunales, doctora. ¿Por qué no nos habla un poco del trabajo de su centro, de su equipo, en la creación de estos 5 candidatos vacunales? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y felicitar a todos mis colegas que trabajan en el campo de la inmunología. Bueno, el Centro de Inmunología Molecular es un centro que desde hace 26 años trabaja la inmunología de los tumores específicamente, de enfermedades crónicas no transmisibles, y para ello hemos diseñado anticuerpos monoclonales y vacunas. Y esto nos ha obligado a desarrollar plataformas tecnológicas para el desarrollo de esas vacunas y esos anticuerpos monoclonales que se basan en la biología molecular y en la fermentación de células de mamíferos. Y es justamente la utilización de esa tecnología la que nos ha permitido a nosotros insertarnos en el desarrollo de los antígenos que se utilizan en estos momentos en las vacunas soberanas, Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus, y es una tecnología, bueno, compleja que lleva el trabajo no solo de los especialistas en inmunología, en bioquímica, biología, sino también de muchos ingenieros, muchos farmacéuticos que se unen en este trabajo mancomunado. De los 5 candidatos vacunales, nosotros estamos más insertados en la producción de estos antígenos vacunales. En realidad, los otros 2 candidatos vacunales, Abdala y Mambisa, sus antígenos también basados en la proteína RBD del virus, son producidos en una plataforma de células de levadura y en este caso se hacen en el Centro de Ingeniería Genética. Y la otra forma en que el CIN se ha insertado en el desarrollo de los candidatos vacunales es que justo por tener esta tecnología de biología molecular en células de mamíferos, hemos producido casi 8 moléculas, es decir, un número de 8 moléculas recombinantes para poder desarrollar las técnicas analíticas que permitirían poder conocer la calidad de los antígenos que producíamos y además valorar la respuesta inmune de los sujetos que han sido vacunados con las vacunas soberanas. Incluso le proveemos moléculas a otras instituciones para que puedan hacer su trabajo también. Sí, porque fíjese, de los que han sido vacunados con la soberana y después le hacen esos análisis de sangre, para explicar de alguna forma, para saber cómo está este proceso. Todo esto forma parte de lo que se conoce como ensayos clínicos. Primer ensayo clínico, segundo, tercero. Por ejemplo, yo estoy en el tercero, Fran Abel también, ya estamos en nuestra segunda dosis, nos han explicado todo perfectamente. Pero yo siento, doctora, que aunque ustedes tienen mucha experiencia, porque estos ensayos los han hecho con otras vacunas, con los candidatos vacunales para la COVID-19 ha sido masivo. Por primera vez entramos en contacto con estos ensayos. ¿Cómo analiza usted que ha sido el proceso de los ensayos en general, de los cinco candidatos? Pero bueno, quizás puede hablarnos un poco más de Soberana, que es el que estamos viviendo todo. ¿Cómo usted ve cómo han cursado estos ensayos? ¿En qué estado está este tercero y hasta el último? Y cómo es también este proceso de la vacuna ya aplicada a ustedes, a los trabajadores de la salud. Muy bien. Bueno, lo primero que se ha dicho mucho en televisión, se le ha explicado a la población, es que lo normal es que cuando estamos desarrollando candidatos vacunales, estas investigaciones pueden cursar hasta 10 años, desde que se diseña un candidato vacunal hasta que se puede registrar el producto. En épocas de pandemia, por supuesto, estamos convocados a hacer una investigación muy rápida, a saltar algunos pasos, y eso exigía que, es decir, solo los países que tenían plataformas montadas con productos que hubieran estado registrados para otro tipo de enfermedades, podían entonces insertarse en un programa tan rápido de generación de vacunas. Países como nosotros. Países como Cuba, que tiene una biotecnología muy sólida, que es una biotecnología que brinda, por ejemplo, que la mayor parte de las vacunas que hoy se ponen en nuestros niños son producidas en Cuba, que tenemos vacunas hoy que se aplican a pacientes con diferentes tipos de tumores. Tenemos vacunas registradas para el tratamiento del cáncer de pulmón. Es decir, era un país que estaba totalmente preparado en temas de biotecnología para asumir esto de manera rápida, lo cual no significaba saltar pasos que fueran esenciales, y hemos tenido el acompañamiento de la agencia regulatoria, que es muy exigente, la agencia regulatoria cubana, y que por tanto no nos iba a permitir
fallar en algún paso, es decir, eso ha permitido llegar a la clínica de forma rápida, pero con candidatos vacunales seguros. Y esos ensayos fase 1, que los 5 candidatos vacunales han ido atravesando ya, han demostrado que son candidatos seguros. Y es lo primero que ese ensayo fase 1 pide. Después vinieron los ensayos fase 2, donde se involucraron para algunos de estos candidatos vacunales ya cientos de personas. En el caso de Soberana 02, miles de personas. Y se confirma la seguridad de los candidatos vacunales. Esa es la primera tranquilidad que le podemos transmitir a nuestro pueblo. Candidatos vacunales, Soberana 02, que ya terminó justamente ayer de poner la segunda dosis de su fase 3. Abdala, que también en más de 44.000 sujetos vacunó y ya está en su tercera dosis a muchos sujetos, y en todos los casos se ha demostrado que estamos hablando de candidatos seguros. Eso es lo primero. Justamente los ensayos fase 3 son los ensayos para evaluar la eficacia. Es por esa razón que esos ensayos fase 3... Que somos más, además. Que somos más, exacta. Y además que esos ensayos que requieren de grupos placebo, se le ha explicado a la población, porque hay que comparar la eficacia. Cuando hablamos de eficacia de las vacunas COVID, estamos hablando cómo la vacuna, después de la última inmunización, va a impactar en términos de reducir muerte por COVID, reducir enfermedad grave, reducir enfermedad sintomática, de manera que siempre hay que tener grupos controles. Grupos controles que por supuesto también van a ser vacunados después de terminar el ensayo. Ya. Se habla de estos ensayos clínicos que ya está en este momento, de la vacunación masiva, ¿se puede hablar? A ver, lo que quiero es que le diga a los amigos que nos están mirando y que pueden tener dudas, ya nos ha dicho algo muy importante, está probada, son eficientes las vacunas y funcionan. ¿Qué más nos recomendaría en tanto, digamos, que paciencia, proceso de vacunación? A ver, primero decir, las vacunas todavía no están aprobadas, es decir, no están todavía certificadas, porque las vacunas para estar certificadas y aprobadas tienen que terminar su fase 3. Sin embargo, ya son más de 100.000 cubanos los que han sido vacunados con estos candidatos y se ha aprobado la seguridad de las vacunas. Por tanto, sin problema ninguno, es decir, podemos tener la tranquilidad de que no va a ser los efectos adversos los que van a impedir hacer una vacunación a la población. Salud Pública está organizando en qué momento, y se le irá informando a la población en qué momento será introducida la vacuna en la población. Nosotros lo que sí comenzamos ya fue los ensayos y los estudios de intervención, que es como un ensayo clínico expandido, donde se involucraron trabajadores de salud pública y de Biocuba Pharma, que bueno, que son ya cientos de miles de médicos y de personal de la salud y tecnólogos de Biocuba Pharma que han sido vacunados ya, y bueno, están cursando su estudio, ¿no? Pero bueno, la vacunación masiva llevará un proceso que será en su momento explicado por Salud Pública. Sí, y tiene todo un seguimiento el que quiero agradecer también y felicitar, no sé qué usted piense, doctora, a todo ese personal de enfermeras, de todos los que trasladan las vacunas, que no son doctores como tal, pero han sido tan cuidadosos, ¿verdad? Y se cumple, no comienza la vacunación hasta que no está todo bien creado, e incluso lo acompañan, si uno tiene un acompañamiento, no se traslada uno de un lugar a otro sí solo, y lo que es un pinchacito que te han puesto algo que, como digo yo, no es nada, es mucho, pero no es nada de dolor ni tal, para las atenciones que ha llevado todo esto, por lo menos en esta fase 3 del estudio clínico en el que he podido participar, y agradezco muchísimo a todos. Y la felicito, doctora, a usted personalmente por estar al frente de este departamento, de esta dirección, de un centro tan importante para Cuba y para el mundo, a todos sus compañeros y a todos los inmunólogos en su día. Muchísimas gracias, por compartir hoy en nuestro programa. Y a usted también, mi buen amigo, que espero sus correos, porque un programa como este yo sé que va a generar muchísimos comentarios, de esos que nos encanta tener en nuestras redes.
Y en los minutos finales de nuestra revista, donde ha sido un placer compartir con excelentes especialistas, cierro con la directora del Instituto de Hematología e Inmunología, la doctora Consuelo Macías. Gracias, doctoras, nuevamente por estar con nosotros celebrando el Día Internacional de la Inmunología. ¿Le gustaría decir algo más a sus colegas, a nuestro pueblo? Que yo siento que a veces esos procesos de inmunología logra entenderlos, pero no con la profundidad, ¿verdad? De ustedes que son los especialistas. ¿Quisiera decirnos algo más en este día? Bueno, sí, quisiera decir algo más. Primero, felicitar a todos nuestros colegas, no solo los especialistas médicos, sino todos los profesionales, los tecnólogos, los técnicos, el personal de apoyo que está vinculado al trabajo de la inmunología en el sector de la salud y en Biocuba Pharma, en cualquier centro de nuestro país, y que fundamentalmente han estado involucrados en todo lo que hemos realizado en la epidemia, en los proyectos de investigación, en la vacunación. A todos muchas gracias, muchas felicidades en este día y seguir trabajando porque vamos a lograr nuevamente tener un país con la calidad de vida que siempre la hemos tenido y saldremos de esto. Muchas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y así, amigos, solo me quedan, bueno, en breve, dar acuse de recibo, sobre todo a esa atención que recibimos de ustedes y que hoy siento que todos han estado muy atentos a nuestro programa. Gracias, mis buenos amigos.